La WWE es la empresa por excelencia de lucha libre profesional, o pro wrestling, como prefieras llamarle. Una compañía multimillonaria que podría considerarse el mayor exponente a nivel global de este deporte espectáculo. Es un show que combina la habilidad atlética con elementos teatrales y de storytelling. Es un producto mundialmente famoso, en cualquier parte del mundo, quizá a diferente medida dependiendo la región, pero encontrarás a un fanático de WWE. Pero como en todo negocio, toda empresa, toda industria, hay miles de cosas tras bambalinas de las que no todos llegan a enterarse. Aunque dentro seguro hay mucho compañerismo, amistades, y relaciones interpersonales. También hay situaciones de disputa, conflicto, malos tratos, acoso. La empresa por años fue dirigida por Vincent Kennedy McMahon. Un hombre que creó un modelo de empresa que actualmente vale $9.000 millones aproximadamente. La WWE es un negocio que está lleno de conceptos, curiosidades, teorías conspirativas, leyendas urbanas. Entre otras cosas, por eso hoy les presento mi versión del iceberg de WWE. En este iceberg hablaré de la WWE desde lo más básico, pero conforme más abajo lleguemos, habrá cada vez más información comprometedora y turbia. Este iceberg estoy seguro que le gustará mucho a los fanáticos de la WWE, pero también le servirá a quienes tengan interés en este deporte a hacerse una mini introducción. Sin más preámbulo, les presento, el iceberg de la WWE. Nivel 1. Es falsa. Siempre se ha comentado sobre que la WWE es falsa, y bueno, al menos en la parte de las historias y personajes, creo que es evidente que lo es. Pero veamos por la parte de las peleas que se presentan ahí. Las peleas de la WWE siempre tienen un ganador preestablecido, y evidentemente las superestrellas involucradas practican cierta coreografía previa al combate, sin embargo los movimientos que se ejecutan son más reales que el bicampeonato del Atlas. Al menos la enorme mayoría, pues habrán movimientos como la tumba rompecuellos donde el Undertaker hace lo posible para que la cabeza del rival no toque el suelo, pues podría romperle el cuello o incluso matarlo. A su vez, el ring no es tan duro como el suelo, pero tampoco es una alberca llena de cojines, el ring tiene una base de madera ligeramente cubierta por esponja por lo que todas las caídas que hay en él, no son muy agradables que digamos. Es evidente que las superestrellas ejecutan los movimientos de manera que lastimen al rival y a ellos mismos lo menor posible, pero de igual manera sigue siendo un gran castigo físico por lo que tienen que pasar para presentar el espectáculo para los aficionados. Y eso sin contar las luchas extremas, donde las superestrellas tienden a atacarse con objetos o hacer saltos desde spots muy peligrosos. Para mí es algo de gran respeto lo que se hace en el ring, y llamarlo falso de cierta forma es desprestigiarlo. Storylines. Así es como se le denomina a cada historia, trama, o línea argumental que está envuelta con las peleas. Cada lucha mayor en un evento pago por ver debe tener una storyline, esto para darle más emoción y que al público le parezca más interesante. Kayfabe. En la lucha libre profesional, se define como kayfabe el representar como auténtica una representación escénica. Podemos considerar kayfabe cosas como que el Undertaker tenga poderes, que Rey Mysterio y Eddie Guerrero lucharon por la custodia de Dominic, o que Bray Wyatt estaba poseído por un demonio. Y el kayfabe es un rasgo importante de la lucha libre profesional en general, no solo de WWE. A su vez hay ocasiones en que superestrellas llegan a romper el kayfabe, tal como cuando Roman Reigns habló con el público sobre su leucemia. O cuando después de una transmisión de SmackDown varias superestrellas celebraron el cumpleaños de Eddie Guerrero. Gimmicks. Un gimmick básicamente viene siendo el personaje que adopta una superestrella en la WWE. Existen de diferentes tipos. Algunos son algo extravagantes, otros entran en lo sobrenatural. Y luego están los que simplemente son ridículos. En otros casos las superestrellas como tal no tienen un personaje definido, por lo que su gimmick sería su personalidad o su vestimenta. Jobbers. En la WWE. Cuando quieren hacer ver a una superestrella muy fuerte. En ocasiones es necesario hacer ver a otra muy débil.
A una superestrella cuya principal función es perder contra otras para hacerlas ver fuertes, se le conoce como jobber. Hay muchos ejemplos de superestrellas que la mayor parte de su carrera han sido jobbers, pero también hay quienes han logrado dar el salto de jobbers a estar en la cartelera principal. Botches. Tal como mencionamos antes, las superestrellas deben practicar sus movimientos antes de las luchas, sin embargo nadie es perfecto, y eventualmente un luchador se equivoca en algún movimiento, a esto se le llama botch, y los botches pueden provocar lesiones o que la lucha pierda seriedad. A su vez, si un luchador provoca un botch que puede poner en riesgo su integridad física, es deber del otro o los demás luchadores el evitar que esto pase. Babyfaces y heels. En la lucha libre mexicana está muy marcado que existen dos bandos, primero el bando de los técnicos quienes pelean limpio, agradecen y enaltecen a los aficionados, así como también suelen ser los más queridos por ellos, por otra parte el bando de los rudos, quienes hacen trampa, y mientan madres a toda la arena por igual. En la WWE, también existe este concepto, sin embargo no es muy mencionado en televisión, pues mencionar la existencia de estos bandos en la WWE, sería como romper la cuarta pared de alguna forma, cosa que hizo John Cena recientemente en una de sus promos previa a WrestleMania 41. En fin, es como una dinámica de librito, los babyface tienen rivalidades con los heels, los babyface ganan limpiamente, los heels suelen ganar con trampa, aunque hay casos donde tenemos heels que ganan sus peleas limpiamente para construirlos como el top de la empresa, un ejemplo podría ser Brock Lesnar quien por muchos años fue vendido como invencible, el único que medio le hacía frente era el Super Cena. John Cena por muchos años fue el top babyface de la compañía, teniendo rivalidades icónicas con Randy Orton, Edge, entre otros. El puesto de top babyface de la compañía también lo tuvieron leyendas como Stone Cold Steve Austin y Hulk Hogan. Algunos consideran que Cody Rhodes va en camino de ser el sucesor para este gran labor. Roman Reigns con su personaje de El Jefe Tribal fue el top heel de la empresa, así como también se hizo con un reinado de 1316 días como campeón universal. Si has seguido la WWE durante esta época, sabrás que Roman Reigns ganaba siempre con trampa, siendo ayudado por uno de sus primos, o el sabio, Paul Heyman, uno de los mejores heels de la historia en mi opinión. Campeonatos. Algo muy importante en la WWE son los campeonatos, las preseas que se otorgan al luchador que se interponga ante los demás para ser el campeón reinante. Aunque entra en debate si contar los campeonatos es válido o no, ya que si bien hay superestrellas cuyos campeonatos son una recompensa a su trabajo duro y esfuerzo noche por noche, esto sigue siendo un espectáculo guionizado, entonces quienes sean los campeones siempre será elección del mandamás de la compañía, motivo por el cual han habido tantos reinados cuestionables en la elección, a su vez rivalidades como la de John Cena y Randy Orton donde ambos se iban rolando el cinturón, acumulando varios reinados. Actualmente la WWE cuenta con el campeonato de la WWE y el campeonato mundial de pesos pesados, cuyo diseño está inspirado en el original de WCW que también se usó en WWE hasta 2013. Existen dos títulos midcard, el campeonato de los Estados Unidos y el Intercontinental. También dos títulos en parejas, uno para cada marca, uno es el campeonato en parejas de WWE, el otro el campeonato mundial en parejas. En la división femenina de WWE existen básicamente versiones equivalentes para casi cada uno de estos títulos. El campeonato femenil de WWE. El campeonato mundial femenil. El campeonato intercontinental femenil. Y el campeonato de los Estados Unidos femenil. De igual forma están divididos en marcas, pero hay un campeonato en parejas que es defendido en ambas. Nivel 2. Shows semanales. Tal como lo definió Triple H, la WWE es una serie de televisión sobre un deporte ficticio. Y la transmisión siempre ha constado de dos shows semanales principales. Los cuales son Raw y SmackDown. Siendo Raw transmitido los lunes por la noche. Y SmackDown los viernes.
En el pasado SmackDown era grabado los martes y retransmitido los viernes, pero desde el 2016 para acá es transmitido en vivo al igual que su contraparte de los lunes por la noche. La mayor parte del tiempo Raw es considerado el show principal ya que siempre ha tenido más rating y es el más antiguo, pero también han habido épocas donde SmackDown supera a Raw con gran diferencia, tal como lo fue en 2016. Más o menos entre 2012 y 2015 no hubo división de marcas por lo que en esos años SmackDown era un show relleno meramente complementario de lo que veíamos en Raw. Un tiempo la WWE tuvo a ECW como tercera marca y era transmitida los martes, pero esta época es recordada como infame, pues no tenía nada de la vieja ECW. Desde el 2010 el tercer show semanal ha sido NXT, que inició con un formato de reality show, teniendo novatos que eran apoyados cada uno por un mentor del roster principal. Y el ganador de la temporada recibiría una oportunidad titular. Pero el formato después sería cambiado, fusionando el show con el territorio de desarrollo que era FCW. Ahora NXT tenía sus propios campeonatos, y un mejor manejo del talento. Tuvo varias eras con grandes superestrellas en cada una, pero la mejor de lejos fue la era de NXT Black and Gold. Eventos Pay-Per-View. Anteriormente la WWE usaba el formato pago por ver para transmitir los eventos grandes que se suelen hacer más o menos cada mes o cada 2 meses. Actualmente ese formato ya no se usa, pues la WWE transmite sus eventos grandes por Netflix en todo el mundo y en los Estados Unidos por Peacock, el servicio de streaming de la NBC. Actualmente se conocen como Premium Live Events. Los eventos más importantes y más antiguos también son WrestleMania, el evento más grande que se hace, es como el supertazón del pro wrestling. Royal Rumble. En este evento destaca la estipulación de la batalla real de 30 hombres, donde inician 2 participantes para que cada minuto y medio ingrese un nuevo contendiente hasta que ya hayan entrado los 30 estipulados, los que sean sacados del ring por encima de la tercera cuerda son eliminados y el ganador será el último en pie, y el premio es una oportunidad titular en WrestleMania, por esto van de la mano. Otro de los eventos importantes es SummerSlam. Es igual uno de los eventos más antiguos en WWE, el mismo nombre lo dice, se lleva a cabo en verano y solemos tener carteleras casi al nivel de WrestleMania, en este año se dio a conocer que se convertirá en un evento de 2 días al igual que lo es WrestleMania desde 2020. Y finalizamos con Survivor Series, un evento cuyo tradición eran las luchas en equipos por eliminación, pero desde hace unos años para acá se emplean luchas de Wargames en equipos. Dark Matches. Los Dark Matches son luchas no televisadas, que suelen llevarse a cabo antes de que empiecen los shows semanales de WWE. Estas luchas suelen hacerse para darle una pequeña oportunidad a superestrellas que no tienen mucho tiempo en pantalla y a su vez entretener al público que llega temprano a los eventos mientras tienen que esperar a que el show empiece. En ocasiones hay Dark Matches al terminar la transmisión de TV. Esto como un poco de espectáculo extra para agradecer al público. En el pasado WWE tenía un programa llamado Superstars el cual emitía entre semana y básicamente eran compilaciones de Dark Matches grabados antes de empezar Raw y SmackDown, lo cual crea una paradoja, ya que eran luchas antes de empezar el show, pero eran televisados en este formato. Videojuegos. La WWE lleva buen tiempo en el negocio de los videojuegos. En los años 90 habían diferentes títulos en 2D. Tanto para las consolas de la época, así como para arcades. O como les decimos aquí en México, maquinitas. El primer videojuego en tercera dimensión sería el WWF Warzone. Para la PlayStation 1. Podría decirse que esto marcaría un antes y un después para los videojuegos de la WWE. Otro ejemplo icónico sería el WWF No Mercy para la Nintendo 64. Continuando con la generación de la PlayStation 2, hubieron diferentes títulos de SmackDown, tales como SmackDown Here Comes the Pain, con Brock Lesnar en la portada. O SmackDown Shut Your Mouth. Pero lo que marcó más mi infancia, fue la saga de SmackDown vs Raw, que data desde el 2004 al 2011, esta saga además de un gameplay mejorado, introdujo un modo historia con el nombre de Road to WrestleMania, cuya historia se centraba en una superestrella en su camino a estelarizar el conocido magno evento. La historia variaba según la edición del videojuego, ya que salían anualmente. A su vez también habían historias con personajes personalizados, donde tú mismo podrías hacer historia como superestrella.
Actualmente la licencia para los videojuegos de la WWE la porta 2K Games, los mismos que hacen los videojuegos de Lamba. Si bien iniciaron bien, tuvieron una pequeña crisis con el lanzamiento del WWE 2K20. El cual fue posiblemente el videojuego de la WWE peor calificado en la historia. Lo cual los hizo tomarse un pequeño descanso y volver hasta el WWE 2K22, el cual mejoró mucho con respecto al anterior. Eras de la WWE. La WWE lleva muchos años en funcionamiento, por lo que era de esperarse que las cosas hayan cambiado con el tiempo y lo seguirán haciendo. Por ello es que la WWE ha sido clasificada en eras acorde al tipo de contenido que se presenta. La primera de la que hablaremos es la era dorada, que data de 1982 a 1993. Esta era tuvo figuras como Hulk Hogan, Macho Man Randy Savage, André el Gigante, Ultimate Warrior, entre otros. Fue en esta era donde se inició la expansión de la WWF por todo Estados Unidos, volviéndose un éxito nacional. Se tenían gimmicks muy marcados, es decir, todos tenían un personaje y personalidad única y marcada, el talento en el ring claramente era muy diferente al de la actualidad, pero aún así creaban buen entretenimiento. Ahora hablaremos de la nueva generación, que transcurre entre 1993 y 1997, la WWF perdió mucha popularidad debido a un polémico caso de esteroides, lo cual motivó a la empresa a deslindarse de ese enfoque que se tenía a físicos extremos, y empezó a recurrir a talento joven y con mayor técnica en el ring. Aquí vimos el ascenso de superestrellas como Shawn Michaels, Bret Hitman Hart, su hermano, Owen Hart, Razor Ramón, y Undertaker solo por mencionar algunos. Para 1996 la WWF enfrentaría un obstáculo más, pues estaba perdiendo en gran manera su popularidad gracias a la WCW que estaba en un gran momento. Para terminar de romperle las pelotas a Vince McMahon, la WCW firmó a varias de sus estrellas como el caso de Bret Hart, Razor Ramón, Diesel, y hasta el propio Hulk Hogan. Todo esto desencadenó los sucesos de la siguiente era, ahora les explico. La era de la actitud sucedió entre 1997 y 2001, es una de las eras favoritas de muchos fans, se caracterizaba por aumentar en gran medida la intensidad y violencia de los combates, en tener historias más maduras, no aptas para el público joven, y tuvo de principal estrella a Stone Cold Steve Austin, quien era un rebelde oponiéndose al régimen, no era precisamente un héroe clásico como lo fue Hulk Hogan o John Cena, era una especie de antihéroe que siempre estaba ahí para hacer contra a la autoridad de Vince McMahon. A su vez tuvo una de las rivalidades más icónicas con The Rock. De igual manera Triple H, Shawn Michaels y Chyna, formaron la facción D-Generation X, un grupo que de igual manera hacía frente a las autoridades de WWF. Mencioné que la intensidad en las peleas aumentó mucho, y esto en gran parte gracias a Mick Foley, quien con sus diferentes personajes protagonizó miles de luchas extremas, probablemente la más recordada fue su lucha de Hell in a Cell contra el Undertaker, lucha donde Mick Foley cayó 2 veces desde encima de la celda infernal, aterrizando en la mesa de comentaristas en la primera y en el ring en la segunda. El personaje del Undertaker igual empezaría a ser más oscuro y macabro, con su facción Ministry of Darkness, con quienes empezaría a hacer segmentos donde terminaban sacrificando e incluso crucificando a superestrellas. El final de la era de la actitud se considera en WrestleMania 17, al final de la lucha de The Rock y Stone Cold Steve Austin, donde Austin traicionaría a todo el público y a sus propios principios al aliarse con Vince McMahon. Continuando ahora hablamos de la Ruthless Aggression era de la WWE, la cual fue un período de transición que abarcó aproximadamente desde 2002 hasta 2008, marcado por el fin de la Attitude Era y el inicio de una nueva generación de superestrellas. El nombre proviene de un discurso pronunciado por Vince McMahon en 2002, en el que exigía que los luchadores demostraran una agresión despiadada para sobresalir. Hablemos de los que tuvieron sus inicios en esta época. De lleno empezamos con John Cena, quien de hecho en su debut dijo tener esa agresión despiadada que buscaba Vince McMahon, empezaría con un personaje sencillo, pero después empezaría a usar un personaje de un rapero blanco el cual vestía como tal y rapeaba a sus rivales en las promos. John Cena poco a poco empezaría a cosechar éxitos, sería hasta 2005 que ganaría el campeonato de WWE por primera vez, cambiando el diseño del cinturón por el de la W giratoria, el cual originalmente solo iba a ser usado por él, pero a la empresa le gustó entonces lo dejaron como diseño permanente.
Y es casi imposible pensar en John Cena sin recordar a su mayor rival, Randy Orton, pues él también tuvo su ascenso gracias a formar parte de la facción Evolution, una facción dominante conformada por Randy Orton, Batista quien igual llevaba poco tiempo desde su debut, pero tuvo gran empuje debido a su físico, Triple H que igual recibió más oportunidades durante esos años, y Ric Flair, que servía de mentor a esas tres jóvenes promesas, que por cierto, Randy Orton obtuvo el récord de ser el campeón mundial más joven en la historia, con tan solo 24 años, este récord previamente era poseído por Brock Lesnar, y qué bueno que lo mencionamos, ya que Brock igual tuvo un buen prime durante la era de la agresión despiadada, siendo campeón de WWE y uno de los pilares de SmackDown. Otras estrellas destacadas fueron Edge, quien había dejado atrás su paso en la división en parejas, Eddie Guerrero el Latino Hit, quien protagonizó uno de los finales más memorables en un pay-per-view en No Way Out 2004, cuando ganó el campeonato de WWE a Brock Lesnar. Hubo otro personaje muy recordado en esta era, pero creo que deberemos guardarlo para después. Algo que casi olvido mencionar es que al igual que en la era de la actitud, hubo mucho contenido no apto para todo público, y algunas historias que algunos consideran infames, como una historia entre Triple H y Kane que involucraba necrofilia, o la vez que Edge y Lita aparentaron tener sexo en vivo. Procedente a la era de la agresión despiadada, sigue la era PG, la cual tuvo cambios drásticos en la programación. A partir del 2008 la WWE se convirtió en un producto que buscaba ser apto para todo público, esto con el motivo de atraer mayor público y patrocinadores. Se eliminó el lenguaje vulgar, el contenido sexualizado que previamente era presentado en la división femenina, a su vez personajes como The Undertaker seguían apareciendo, pero las actividades que hacían en el kayfabe tenían menor intensidad que lo que vimos en el pasado. Los personajes que se presentaban ahora tendían a ser más caricaturizados e incluso cómicos para agradar al público infantil. Mucha gente odia este periodo debido a limitaciones y considerar que hubo un declive de calidad en lo que se tenía acostumbrado. A pesar de todo, la era PG tuvo varios momentos importantes, tales como las peleas de Shawn Michaels contra Undertaker en WrestleMania 25 y 26, que continuarían con Triple H contra Undertaker en WrestleMania 27 y 28 respectivamente. Fueron esos años cuando tuvimos al Super Cena, quien era campeón constantemente y se enfrentaba a todo tipo de rivales, ganando casi siempre. Tenía una construcción de superhéroe muy similar a Hulk Hogan, y al menos durante 2009 tuvo una de las rivalidades más recordadas contra Randy Orton, quien era el mayor heel de la compañía. Para 2012 Dwayne The Rock Johnson regresó y tuvo su pelea contra John Cena en WrestleMania 28 y una revancha en WrestleMania 29. El regreso de The Rock fue uno de los sucesos más importantes de la era PG, y su rivalidad con John Cena es una de las más memorables de la historia. A pesar de que la mayor parte del tiempo John Cena figuraba como rostro de la compañía, durante 2011 CM Punk tomó el lugar como el mayor babyface. Luego de su promo en Raw antes de Money in the Bank 2011, CM Punk se convirtió en un antihéroe oponiéndose al régimen de WWE, muy similar a Steve Austin, pero bueno, ya hablaremos más a fondo de esto después. La WWE no ha definido oficialmente el nombre ni duración de las eras posteriores a la era PG. Algunos consideran que la era PG sigue hasta la fecha, otros consideran que no debido a las diferentes transiciones que ha percibido el entretenimiento en los últimos años. Queda a la interpretación de los fans. Compra de TKO. En 2023, un día después de WrestleMania 39, se anunció oficialmente que la WWE sería adquirida por la UFC, la compañía más grande de artes marciales mixtas en el mundo, fusionándose y formando un grupo llamado TKO. El grupo al mando de la UFC se hizo con 51% de las acciones de WWE, mientras que los accionistas de restantes, como la familia McMahon por ejemplo, conservaron 49%, y bueno, los cambios en la empresa debido al mando de TKO han sido más que notables. Sin embargo, recientemente se ha intensificado esa notoriedad. Hablemos de algunos ejemplos que hacen ver la nueva administración. La UFC tiene una amplia relación con Las Vegas, Nevada, razón por la cual WrestleMania 41 se celebró en la Ciudad del Pecado. Este año se había anunciado que la próxima edición sería ahora en Nueva Orleans, Luisiana.
Pero un cambio de planes sucedió y WrestleMania será en Las Vegas nuevamente el año que viene, una decisión claramente influenciada por la oportunidad de capitalización en llevarlo a cabo en una ciudad con el derrame económico que tiene Vegas, y si bien con la administración anterior igual se buscaba el beneficio económico, algo como esto nunca habría pasado. Hablando de cosas que solo pasan por TKO, recientemente se estrenaron las nuevas mesas con el patrocinio de Slim Jim, una marca de bocadillos que habitualmente patrocina a la empresa, pero colocar el logo en las mesas ya es demasiado si me preguntan a mí. Muchos ven aceptable que se coloque publicidad en el ring, pero esto ya me parece una actividad demasiado avara incluso para una empresa multimillonaria. La mayoría de los fans no está a gusto con la nueva administración a cargo de WWE, e incluso hay rumores de que Vince McMahon quiere comprar la empresa de nuevo debido a su descontento, pero veo imposible que TKO deje ir la mina de dinero que tiene en WWE, pues es cierto que a pesar de las cuestionables decisiones en el buqueo, estamos en una época muy grande para la WWE en cuanto a público y consumo del material en general. WWE en Latinoamérica y España. La WWE tiene una presencia innegable en territorios de habla hispana, aunque por muchos años hubo una baja en el interés general por WWE, actualmente se ha recuperado bastante. Y bueno, hablemos de la presencia de eventos de WWE en Latinoamérica y España. Puerto Rico es el país que se ha llevado la mayor parte del pastel, ha albergado dos eventos grandes, los cuales fueron New Year's Revolution en 2005, y recientemente Backlash 2023, este último sucedió en gran parte debido a la participación recurrente que estuvo teniendo el reggaetonero Bad Bunny, quien es un gran fan de la lucha libre. En dicho evento derrotó a Damian Priest en una pelea callejera. Y bueno, México no se queda tan atrás, en el año 2011 se transmitió desde la Ciudad de México una edición de Raw y una edición de SmackDown respectivamente. Durante ese tiempo la WWE recién había traído a Sin Cara y a Alberto del Río, quienes eran estrellas emergentes. Alberto incluso llegó como campeón de WWE. Este año la WWE tuvo una gira europea previa a WrestleMania 41, y a nuestros amigos de España les tocó albergar una edición de SmackDown, episodio donde Axiom, el único luchador español en la historia de WWE, tuvo una lucha contra el entonces campeón mundial, Gunther. Y bueno, en general han habido miles de eventos no televisados en toda Latinoamérica y España, pero es cierto que me gustaría que hubiese un evento grande en mi país, México, y en otras partes de Latinoamérica también. No veo el por qué no, pero bueno, hasta la fecha no ha sucedido. Luchadores en Hollywood. Muchos luchadores han hecho por hacer el salto a la industria del cine. Hulk Hogan lo intentó en su momento, sin embargo le dieron roles secundarios como su aparición en Rocky 3, yo recuerdo su rol protagónico en una película que vi en mi infancia, llamada Los Tres Ninjas, Mediodía en la Montaña, pero bueno, era una película de comedia familiar principalmente. El luchador que de verdad fue el primero en dar el salto indiscutiblemente fue Dwayne Johnson, que si bien primero hacía comedias de Disney, terminó convirtiéndose en un icono de las películas de acción, y aunque varias de sus películas no son muy buenas y pareciera que hace al mismo personaje en todas ellas, no podemos negar que es una máquina de hacer dinero a lo pendejo. Pero bueno, recientemente ha empezado a trabajar en roles más serios. Continuando, tenemos a alguien que ya había hecho algunas películas hace años, pero recientemente empezó a ser actor de tiempo completo, John Cena. Las películas producidas por la propia WWE, que en verdad son películas malísimas, le sirvió de trampolín, y ha aparecido en numerosas cintas, pero de todo su trabajo me considero más fan de su papel como Peacemaker, tanto en la película de El Escuadrón Suicida como en la serie de televisión hecha para Max. John Cena cada vez actúa mejor y hay que darle mérito. Pero ahora hablemos del que para mí es el que se ha esforzado más en esta industria. El buen Batista apareció en el universo cinematográfico de Marvel como Drax de los Guardianes de la Galaxia, pero su dedicación y seriedad con su nuevo oficio le han valido aparecer en películas como Blade Runner 007 Spectre. Y Batista perdió masa muscular para poder ser tomado en cuenta para todo tipo de papeles, y le reconozco mucho su esfuerzo. Netflix.
A partir de 2025, Netflix firmó con WWE para transmitir sus contenidos. El trato incluye que en Estados Unidos transmitirá Monday Night Raw, mientras que globalmente Netflix ahora pasa Raw, SmackDown, NXT, los eventos premium en vivo, y muchísimo más. La verdad es de las mejores cosas que ha sucedido con la WWE en mucho tiempo y a mí personalmente me ha servido para volver a consumir los shows y eventos premium. Luchadores en otros deportes. Es cierto que muchas superestrellas de WWE optaron por la lucha libre debido a que no lograron lo esperado en otros deportes. Muchos intentaron jugar fútbol americano, como es el caso de Roman Reigns, Bill Goldberg, Baron Corbin. Y también existe el caso de Brock Lesnar, que intentó jugar fútbol americano después de ya haber estado en WWE, sin embargo no llegó a debutar en la NFL. Por otro lado, en la UFC, Brock Lesnar llegó a ser campeón mundial de pesos pesados, claro, hasta que Caín Velázquez le partió su puta madre y le quitó el campeonato. Y bueno, ya que estamos hablando de artes marciales mixtas, Ronda Rousey entró a WWE luego de retirarse de la UFC, y trajo consigo a su amiga Shayna Baszler, quien también practicaba MMA. Y bueno, creo que todos recordamos que CM Punk igual entrenó por años para su debut en UFC, pero bueno, perdió su primer pelea a la brevedad, y en su segundo no le fue mucho mejor. Pero bueno, creo que el mejor de todos estos ejemplos es Kurt Angle, quien ganó una medalla de oro con el puto cuello roto en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, en la disciplina de lucha grecorromana. Por algo fue uno de los mejores en el ring por años. Mucho respeto para este hombre. Monday Night Wars. Guerras de los lunes por la noche, por su traducción literal al español, es como se le conoce a este evento entre 1995 y 2001 en el que una emergente WCW combatía por el rating con WWF, lanzando un programa llamado WCW, Monday Night Raw, el cual emitía al mismo tiempo que Monday Night Raw. Además de eso, como ya mencionamos en el pasado, la WCW firmó a varias ex estrellas de WWF para competir con ellos, principalmente a los integrantes de NWO. A su vez, Goldberg era una sensación con el público. Durante esta guerra entre empresas, la WCW superó en rating a WWF por 83 semanas consecutivas, una muestra del gran dominio que tuvo. Sin embargo, debido a unas pésimas decisiones creativas, la WCW tuvo un declive enorme para 1998, en 2001 tendría problemas financieros serios, y sería comprada por Vince McMahon, quien aprovechó de todo esto para crear una storyline donde su hijo Shane compraba WCW, e iniciaba una invasión a WWF. Pandemia. La pandemia por COVID-19 de 2020 fue un evento que azotó el planeta entero en formas que nadie podrá ni pudo prevenir. Cualquier tipo de evento que implicara una reunión masiva de personas no podría llevarse a cabo, o al menos no de la misma manera. Todos los eventos deportivos fueron cancelados hasta nuevo aviso, en tanto la pandemia inició a estallar en diferentes lugares. Pero hubo una empresa que simplemente dijo, el show debe continuar, la WWE. Claro que con una infinidad de medidas y sin público presente, pero la WWE siguió con sus shows semanales y eventos grandes. Todos los shows fueron transferidos al Performance Center de la WWE, donde se transmitía sin público, lo cual evidentemente creó una diferencia enorme en el ambiente y en cómo se llevaba a cabo el show. Aún así, en las primeras ediciones de Raw y SmackDown en esta nueva normalidad tenían muy pocas luchas en verdad. La mayor parte del programa eran los comentaristas recapitulando encuentros recientes, promos y rivalidades vigentes. Se esperaba mejoría a corto plazo, pero no fue el caso. El evento más grande del año, WrestleMania, que estaba pactado para llevarse a cabo en el estadio de los Bucaneros de Tampa Bay, Florida, terminó sucediendo en el Performance Center, vacío. Se hicieron algunos ajustes para tratar de dar el mejor show a pesar de la situación. Se convirtió en un evento de 2 días, hubieron muchos cambios en respecto a la cartelera original, a su vez hubieron un par de luchas cinematográficas, la de Undertaker en contra de AJ Styles, y John Cena contra Bray Wyatt.
Este evento es recordado también por la victoria de Drew McIntyre, quien tristemente no se pudo coronar campeón frente al público. Y bueno, la pandemia hizo que Vince McMahon se pusiera más ocurrente que de costumbre, pues se le ocurrieron un montón de pendejadas, como una edición de la lucha Money in the Bank donde los luchadores hacían una especie de carrera en el edificio de la WWE, en la azotea se encontraban los maletines colgados y tanto superestrellas masculinas como femeninas corrían por ser los primeros en llegar. Fue aquí donde por alguna razón le dio por que Baron Corbin tirara desde la azotea a Rey Mysterio y a Aleister Black. Y bueno, hablando de Rey Mysterio, a Vince también le dio por hacer una lucha donde supuestamente Seth Rollins le sacaba un ojo. La neta pinches mafufadas que se inventaba Vince McMahon en esa época. Pero bueno, una de las mafufadas de Vince que se sentó bien, fue el Thunderdome, el concepto de una arena donde se implementaban pantallas alrededor del ring, y los fanáticos podían inscribirse en internet para aparecer en los eventos como el público, además de efectos de sonido para que no se sintiera tan vacía la arena. Previo a esto habían recurrido a meter un poco de público, el cual solían ser trabajadores de la empresa y otros, pero el Thunderdome encajó mejor, y digo se lo copiaron a la NBA, pero les quedó chido y nos dejó algunos momentos cagados. Green Shirt Guy. El tipo de la playera verde, es un fanático de la WWE, que se ha ganado una merecida fama entre la afición de la lucha libre profesional. El motivo de su apodo es porque siempre porta una camiseta verde con una sonrisa, y el de su fama es que este hombre lleva años asistiendo a la WWE, a todo evento grande de la empresa, sin falla, y a varios shows semanales también, diablos hasta en eventos de otras empresas se le ha visto. En cualquier momento impactante de la WWE de los últimos 15 años, el sujeto de la camiseta verde estaba en primera fila, en el mismo asiento, observando tranquilamente con su icónica playera. Se dice que siempre que le preguntan a qué se dedica o cómo consigue siempre estar en los eventos, prefiere no contestar. Hay teorías sobre que su familia trabaja para la WWE, o que les ganó una demanda hace años que le dio derecho a conseguir esos asientos con facilidad. Pero en verdad no hay una versión confirmada de cómo lo consigue. Retiro de Daniel Bryan. Esta es la primer teoría conspirativa de la que hablaremos en este iceberg, la teoría de que la WWE hizo a Daniel Bryan retirarse repentinamente en 2016, y bueno, la verdad es que el retiro de Daniel Bryan fue algo de un día para otro, dio un discurso de despedida y fue aclamado por el público y compañeros por igual. La explicación de su retiro fue una lesión. Luego de ello tuvo una etapa como gerente general de SmackDown, pero volvió a luchar en 2018, y volvió a ser campeón de WWE, fue cuando introdujo su cinturón de madera. Y bueno, la teoría dice que Bryan era tan popular y tan querido por el público, mientras que el luchador que Vince McMahon quería que fuese el nuevo John Cena, es decir, Roman Reigns, era abucheado inmensamente donde sea, por lo que forzarían a Bryan a anunciar su retiro definitivo de la lucha libre, usando una lesión como excusa, para así dejarle el camino libre a Roman para que pudiera brillar. Pero bueno, es solo una teoría. La racha. El Undertaker cosechó una racha de victorias en WrestleMania, lo cual era uno de los atractivos del evento, contra quien iba a pelear este año, y ver si al fin alguien sería capaz de romperla. La racha inició desde WrestleMania 7, en 1994, donde el Undertaker vencería a Jimmy Snuka. Después de esto, el Undertaker permanecería invicto por 21 años en WrestleMania, aunque se dice que la racha inició accidentalmente, la supieron manejar muy bien. El hombre muerto derrotó a rivales como Triple H, Shawn Michaels, Edge, Randy Orton, Mark Henry, Batista, entre otros. Para mí las peleas más memorables dentro de la racha fueron las dos que tuvo contra Shawn Michaels y las dos últimas que tuvo contra Triple H, porque como dato curioso, ya había enfrentado a Triple H en WrestleMania 17. Pero en fin, me habría gustado que fuera uno de ellos quien acabara la racha del puto anciano culero. El fin de la racha llegó en WrestleMania Porno, donde Brock Lesnar, la bestia encarnada, el Miados, venció al encargado de servicios funerarios luego de aplicarle 3 veces el F5. Esto detalla uno de los momentos más choqueantes en toda la historia de WrestleMania y de la WWE. Temas de entrada.
Los temas de entrada en WWE son algo importantísimo ya que fungen como parte de la personalidad y estilo del luchador. Desde 1985 la mayoría de temas de entrada en WWE eran compuestos, producidos y en ocasiones también cantados por James Johnston. Un músico de Atlanta que tenía ese labor en la empresa, y la realidad es que hacía un gran trabajo. Durante las décadas de los 2000 y 2010 cualquier superestrella recibía un buen tema de entrada. A mediados de la década de 2010, WWE empezó a probar suerte con un dúo musical llamado CF o signo de dólar, quienes producían en su mayoría temas para superestrellas de NXT. En mi opinión también hicieron un gran trabajo. Los temas de Sami Zayn, Kevin Owens, Finn Balor, y el tema original de Shinsuke Nakamura fueron obra de estos dos. Recientemente ha habido polémica ya que actualmente los temas son compuestos por Death Rebel, quienes entregan canciones súper genéricas con nada de valor musical. Además de eso, en los recientes Royal Rumbles, cada que entra un luchador con una canción de Death Rebel, genuinamente nadie sabe quién es el que va a entrar, puesto que sus temas son completamente olvidables. Hasta hay un clip de Seth Rollins viendo la pelea y él tampoco sabe quién viene entrando. Cosa que era muy diferente antes, pues con solo escuchar los primeros segundos ya sabías quién venía, además de que sabiendo este Death Rebel al inicio de sus canciones pone un grito o la frase característica del luchador, a ver si así reconocen quién viene. Muchos están disgustados con Death Rebel e incluso el productor Metro Boomin ya se ha ofrecido varias veces por medio de Twitter a componer temas para la WWE. Rivalidad con AEW. En 2019 un fanático le preguntó inocentemente al conocido analista y periodista de lucha libre, Dave Meltzer, si pensaba que la empresa Ring of Honor podría llenar una arena con capacidad para 10.000 personas, tomando como ejemplo el Madison Square Garden de Nueva York. Dave Meltzer respondió no a la brevedad. Cody Rhodes, que en ese entonces era miembro del Bullet Club, es stable más dominante de la lucha libre independiente, respondió a ese tuit tomándolo como un desafío, diciendo que le den 3 meses para promocionar el evento y que los incluyan a él y a los Young Bucks, uno de los mejores tag teams de lucha libre en el mundo y claro, también eran miembros del Bullet Club. El evento se llevó a cabo, con el nombre de All In, en el Sears Center de Chicago, con la capacidad de más de 10.000 espectadores. Y fue todo un éxito, acabándose los boletos en 30 minutos, tuvo una cartelera llena de figuras de la lucha libre independiente, y yo que personalmente vi el show, estuvo a la altura de las expectativas, un gran evento. Todo esto derivó a la eventual fundación de All Elite Wrestling. Una nueva compañía de lucha libre, teniendo como inversores a la familia Khan, quienes son dueños de los Jaguares de Jacksonville y del Fulham de la Premier League de Inglaterra. Esta nueva empresa se estableció rápido, empezó a tener shows semanales y eventos pago por ver. Esta empresa empezó a firmar a numerosas estrellas de la lucha independiente, así como también tenía colaboraciones con otras empresas como Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, y primero tuvo un conecte con Lucha Libre AAA, pero actualmente colaboran con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero eso no es todo, esta empresa siempre ha tenido claro su objetivo de competir con WWE, poniendo sus shows semanales el mismo día que NXT, con lo que se tuvo por un tiempo una guerra de los miércoles por la noche. Sin embargo, WWE movió NXT a los martes, se dice que para no competir con el show de All Elite, AEW Dynamite. Otra cosa que hacía AEW fue firmar a muchos de los luchadores que WWE despedía injustificadamente. Pero la declaración de guerra más directa fue que en un evento, Cody Rhodes hizo una entrada donde rompía el trono de Triple H con un martillo. Sin embargo, después Cody volvió a WWE y ya sabemos lo que pasó. Y si bien competir con WWE es difícil, y All Elite sigue muy lejos, la WWE seguido hace jugadas como poner eventos el mismo día que All Elite para intentar opacarlos, y la compra de AAA, con la que se dijo que WWE no generará ganancias pero buscan tener dominado el mercado mexicano en cara a la alianza de All Elite con el Consejo Mundial. En fin, yo opino que si bien existe rivalidad entre ambas empresas, no está al nivel que las guerras de los lunes por la noche donde la WCW incluso superaba a WWF. The Shield.
The Shield, el escudo por su significado en inglés, fue un stable de WWE, compuesto por Roman Reigns, Seth Rollins, y Dean Ambrose, conocido ahora como Jon Moxley. Este equipo debutó atacando a Ryback salvando a CM Punk, su primicia inicial era que interferían en combates atacando a quienes estuvieran involucrados, sin embargo luego se hicieron face, al oponerse a la autoridad que dominaba la WWE en ese entonces, nos dieron uno de los momentos más impactantes, cuando Seth Rollins traicionó a Roman y a Dean. Merecen una mención ya que de este stable salieron tres de los principales pilares de la lucha libre en los últimos años. Leucemia de Roman Reigns. En 2018, Roman Reigns salió a hablar con el universo de la WWE, rompió personaje, dijo su verdadero nombre y mencionó que en el pasado había batallado con leucemia, que por si no están tan familiarizados, podría considerarse como cáncer en la sangre. Roman añadió que su leucemia estaba volviendo e iba a tener que retirarse de la lucha libre un tiempo. Bueno, en este lapso que estuvimos sin Roman Reigns, que a decir verdad no duró mucho, se le vio filmando unas escenas para la película de su primo La Roca, Hobbs y Shaw, en la cual iba a tener un papel secundario, siendo familia de La Roca como en la vida real, un poco sospechoso ya que estos papeles no se te ofrecen de un día para otro. En fin, aquí viene lo bueno, es otra teoría de que aprovechando que Roman iba a tener que ausentarse, la WWE habría montado la situación de que su leucemia había vuelto, todo para que ganase simpatía de los fans ya que en ese entonces seguían forzándolo como la figura de la compañía, y si es que esta teoría es cierta, les funcionó a la perfección. Roman después regresó con el personaje de jefe tribal y ha sido su mejor época tanto en campeonatos como en conexión con el público. Era un heel que ganaba siempre con trampa, pero tenía muchos fans. André el Gigante. André René Rousimov, mejor conocido como André el Gigante, fue uno de los luchadores más icónicos de la era dorada de la WWF. Medía 2 metros 24 centímetros, le apodaban la octava maravilla del mundo, pesaba alrededor de 230 kilogramos. Su enorme tamaño era a causa de un trastorno conocido como acromegalia, que tristemente le causaba un dolor crónico y una esperanza de vida reducida. A pesar de ello, André no perdió el tiempo, se convirtió en un luchador mítico, uno de los más influyentes de su era, tenía una racha invicta que Vince McMahon protegía como si fuera un bebé, racha que duró alrededor de unos 15 años, la perdería ante Hulk Hogan en 1987, en WrestleMania 3. André peleó por todo el mundo, incluso peleó en México, lugar donde enfrentó a Canet. André el Gigante fue tan icónico que aquellos luchadores que pudieron levantarlo automáticamente tenían un logro más en sus filas. Otro dato curioso es que debido a su gran tamaño, André tenía una enorme capacidad de ingesta alcohólica, se dice que una vez bebió 119 latas de cerveza en una sola noche, según un testimonio de Ric Flair, en una cena lo vio beberse 12 botellas de vino, sin mostrar señales ni de la más mínima embriaguez. Era una bestia dentro y fuera del ring. En 1993, tristemente falleció su padre. André, que asistió al funeral, se quedó unos días de más en su ciudad natal en Francia, para pasar tiempo en familia, sin embargo en ese lapso sufrió una insuficiencia cardíaca congestiva, causada por su trastorno de acromegalia, y falleció. Un auténtico mito de la lucha libre, descanse en paz. Otro dato curioso es que desde hace años que han querido hacer una película sobre la vida de André el Gigante, pero no han conseguido un actor que pueda interpretarlo. NXT. NXT se presentó en 2010 como el tercer programa de WWE, a diferencia de Raw y SmackDown, no se consideraba una marca como tal, aquí llegaban 8 novatos en cada temporada, los cuales además de protagonizar luchas, también enfrentaban desafíos cada semana. El punto es que al final de la temporada habría un ganador el cual supuestamente recibiría una oportunidad titular como premio. Algunos de los ganadores fueron Wade Barrett, el cual casi literalmente fue enterrado por John Cena. Un luchador llamado Cabal ganó la segunda temporada, pero luego de salir de WWE nunca se volvió a hablar mucho de él.
Fandango, que antes luchaba como Johnny Curtis, también ganó, pero bueno, el punto que quiero dar es que este formato de reality show en verdad no sirvió de nada, además de que ningunearon a Daniel Bryan, poniéndolo como un novato que aparentemente no sabía nada de lucha y debía aprender del Miz, a pesar de que Bryan llevaba años siendo el mejor luchador de estilo técnico en Ring of Honor y otras empresas independientes. En fin, en WWE también notaron que esta mafufada del reality show no iba a funcionar, por lo que fusionaron a NXT con el territorio de desarrollo, Florida Championship Wrestling, con lo que ahora simplemente NXT iba a ser el territorio de desarrollo pero con transmisión y mayor producción. Fue en 2012 que se inició con esta nueva propuesta de NXT. Alguien que fue pieza clave para este NXT fue Dusty Rhodes, quien sirvió de mentor para varias superestrellas emergentes. El primer campeón de NXT fue Seth Rollins, pero otros luchadores que empezaban a sonar en ese entonces eran Sami Zayn, Bo Dallas, que ahora pelea como Uncle Howdy, Adrian Neville, entre otros. Para 2015 Triple H sería el que se encargaría al 100% de NXT, y nos trajo la era Black and Gold. Una de las mejores eras no solo para NXT, sino también para la lucha libre en general. NXT agarró un modelo de fichar estrellas de otras empresas y también de la lucha libre independiente. Además de campeonatos, NXT tenía sus propios eventos pago por ver y en ellos empezamos a ver nombres como Kevin Owens, Finn Balor, Samoa Joe. Pero conforme ascendían al roster principal, llegaban nuevos a tomar el puesto como Johnny Gargano, Andrade. Y por supuesto la era indiscutible, Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish, Rodrigo Fuerte, Roderick Strong. Actualmente NXT está al mando de Shawn Michaels, que también hace un gran trabajo con el roster. A su vez se formó una alianza con TNA, entonces luchadores de TNA también aparecen habitualmente. Peleas reales. Esta pequeña entrada habla sobre los enfrentamientos reales que han habido tras bastidores en WWE. De estas peleas solo existen testimonios, pues no existe grabación, al menos no públicamente. Se dice que hubo una pelea entre Goldberg contra Chris Jericho en 2003, pelea donde aparentemente Jericho fue el victorioso debido a su conocimiento en Jiu-Jitsu. Otro caso es cuando Kurt Angle y Eddie Guerrero pelearon, pero Kurt Angle aplacó enseguida al Latino Hit, que podemos decir, ese hombre ganó una medalla de oro teniendo el puto cuello roto. Ahora bien, si queremos ir a algo más reciente, Alberto del Río golpeó a un empleado de WWE en 2014, debido a un insulto racista. Y bueno, también se dice que Chris Jericho confrontó a Sin Cara, el segundo Sin Cara para ser exactos, debido a su falta de profesionalismo, entonces pelearon, y se dice que Sin Cara le ganó. Vince McMahon. Vince McMahon heredó la WWE de su padre, quien también la heredó de su padre. Fue un negocio familiar. Y fue la familia McMahon los que llevaron a la lucha libre profesional a otro nivel, convirtiéndolo en un fenómeno mundial. Sin embargo, Vince McMahon es una persona algo interesante por no irnos tan lejos. Es un hombre de negocios, un multimillonario, es alguien que por años estuvo a cargo de tantos contratos, y de tantas transacciones. Hay quienes dicen que tanto poder corrompe, otros piensan que el dinero y el poder solo muestran quién eres en verdad. Vince McMahon ha sido acusado de acoso sexual por varias trabajadoras de WWE, el caso más sonado fue el de 2022, empleadas dijeron que fueron forzadas a tener relaciones sexuales para mantener sus empleos o progresar en el negocio. Fue este el motivo por el que dejó de ser presidente de la compañía en ese entonces, y es algo que no sorprende a nadie. Vince se ha puesto a sí mismo en historias sugerentes en numerosas ocasiones, e incluso una ocasión tenía en mente crear una historia con carácter incestuoso que lo involucraba a él y a su hija Stephanie McMahon. Todo esto hace que decir que Vince McMahon tiene un racismo muy conocido a lo largo del tiempo, suene muy ligero comparado a todo lo demás que ha hecho, pero sí, Vince McMahon es muy racista, y hay tantos ejemplos para usar como evidencia, personajes racistas como los Mexicols, personajes que literalmente eran unos mexicanos, que eran jardineros y entraban montando podadoras. Pero por si eso no es suficiente, hubo un incidente donde Vince McMahon se puso muy a la defensiva de que un luchador negro, Titus O'Neil, le tocara el brazo. Y bueno, la gran amistad que tiene con el presidente de los Estados Unidos, no le ayuda mucho que digamos. Y bueno, en esta entrada hemos resumido, pero no se preocupen, seguiremos hablando de Vince más adelante.
Hasta aquí la primera parte de este iceberg. Si les gustó el video y quieren ver la siguiente parte lo antes posible, agradecería que dejen su like y se suscriban para más contenido como este. Mi nombre es Aldor y espero hayan disfrutado mucho este video.